Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Renacer España. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Es un hermoso privilegio estar aquí con ustedes un día más, enseñando la palabra de Dios, enseñando estos pasajes y sobre todo orando y clamando. Iniciar nuestro día en oración, pues es lo mejor que nosotros podemos hacer, es la mejor inversión que nosotros podremos hacer. Yo quiero invitarle a que vamos a la Biblia, que continuemos con nuestro estudio del libro de Números en el capítulo 18. Abra por favor su Biblia ahí en el libro de Números en el capítulo 18 y vamos a escudriñar y a meditar un poquito en esta primera parte de este hermoso capítulo. ¿Qué tenemos en este capítulo? En este capítulo pues tenemos varias cosas que nos enseña aquí el Señor. Vamos a leer la primera parte, que es hasta el versículo 15. Dice así. Dice que en este capítulo pues tenemos la confirmación del sacerdocio. Estamos estudiando una porción del libro de Números que abarca o que va desde el capítulo 16 hasta el capítulo 19. Y vamos a mirarlo todo en contexto y globalizado para poder entenderlo. En el capítulo 16 vimos cómo apareció la rebelión de Coré y de 250 príncipes o principales de Israel contra la autoridad de Moisés y de Aarón. Y vimos cómo Dios hizo un juicio contra estas personas por su rebeldía. Vimos cómo Dios juzgó a estos rebeldes con un juicio muy severo, porque su rebelión pues era contra Dios. Ellos murmuraron contra Dios. Ellos quisieron saltarse la autoridad, digamos así. Luego nos presenta la palabra de Dios que aparece una repercusión de toda esta rebeldía en todo el campamento y una murmuración colectiva. Primero entonces fue Coré y su séquito con 250 personas. Luego aparece que esto se extiende a casi todo el campamento, a buena parte del campamento, y hay una murmuración en el pueblo porque creían que el juicio había sido demasiado duro. Creían que el juicio había sido demasiado duro. Pero bueno, estas personas pues hablaban realmente contra Moisés, hablaban realmente contra Aarón. Y pues estas personas que se levantaron, estos 14,000 que se levantaron, pues estaban culpando a Moisés. Estaban culpando a Moisés de que había sido demasiado duro con Coré y con su séquito, y que por culpa de Moisés habían muerto todos ellos. Pues yo creo que el primer sorprendido por todo esto fue Moisés. Vimos entonces cómo descendió una plaga sobre el pueblo, pues debido precisamente a esa murmuración. Moisés entonces vemos cómo se interpone entre los vivos y entre los muertos, convirtiéndose así en un verdadero intercesor. Luego aparece el capítulo 17. En el capítulo 17 vemos cómo Dios dio un testimonio público acerca del sacerdocio de Aarón mediante una resurrección, permitiendo o haciendo que la vara de Aarón floreciera y produjera frutos. Vemos que esto es una cosa muy bonita. Dios empieza a confirmar. O sea, el sacerdocio de Aarón fue cuestionado. La autoridad de Moisés fue cuestionada. O sea, las dos autoridades, tanto la autoridad civil como la autoridad eclesiástica, digámoslo así, fueron puestas a juicio, fueron cuestionadas muy, muy fuertemente. Pero vemos cómo Dios se encarga de poner todo en su lugar. Y hay una cosa que nosotros aquí tenemos que aprender. Es que muchas veces nuestras vidas son cuestionadas de alguna manera. Nuestras autoridades. Vemos cómo apareció aquí una situación que fue la rebeldía.
se levantaron en contra de la autoridad. Y Moisés, ni Moisés ni Aarón, pues hicieron nada. Simplemente ellos se postraron, adoraron a Dios, se refugiaron en la oración y Dios fue el que se encargó de hacer el juicio y Dios fue el que se encargó de hacer todo lo que pasó. Vemos entonces cómo no hay necesidad de defendernos. Simplemente Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer y de poner cada cosa en su sitio. Ahora en el capítulo 18 entonces vemos cómo Dios confirma el sacerdocio. Vamos a ver cómo Dios confirma una vez más el sacerdocio y reconfirma todo lo que antes había dado. Vamos a leer. Dice así, Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga mal la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Vamos a ver hasta ahí entonces varias cosas bien interesantes que nos aparece aquí en la palabra de Dios. Lo primero, en el versículo 1 y en el versículo 2 nos dice: Jehová dijo a Aarón. Y es muy interesante ver cómo Dios también hablaba con Aarón. Dios también se dirigía a Aarón. O sea, tanto a Moisés como a Aarón, ellos dos tenían un trato. Y esta vez las palabras no fueron para Moisés, las palabras fueron para Aarón, el sumo sacerdote. Recordemos la posición que el sumo sacerdote tenía. Era la posición religiosa más importante del pueblo. Y dice: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué significa esto? Aparentemente parecen palabras muy duras, pero resulta que vamos a entenderlo así. ¿Quiénes fueron los que pecaron? ¿Quiénes fueron los que hicieron este despelote de rebelión en el pueblo de Israel? Los levitas. Y estos levitas, precisamente Coré era familiar de Aarón y de Moisés. Ellos eran primos hermanos. Entonces, podemos decir o podríamos pensar que Coré de pronto se convirtió en una vergüenza para la familia. ¿Cómo iba a ser tal cosa para esta familia, para la familia de Moisés y de Aarón? ¿Y cómo iba a salir con eso? O sea, aparte de que se levantó en contra del liderazgo, pues se levantó en contra de sus primos, casi que sus hermanos eran. Entonces, claro, ¿qué le dice el Señor? Tú y la casa de tu padre, dice, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. En otras palabras, pues aunque Aarón y su familia no fueron culpables, pero sí tenían que hacer algo a nivel espiritual para
borrar o para empezar a enmendar ese pecado que se generó en la familia. Hay cosas en nuestra familia que son pues un poquito vergonzosas y terribles que suceden. Y luego Dios nos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Aunque no somos responsables ni somos culpables de lo que hagan pues nuestros tíos, nuestros primos o nuestros hermanos en la sangre. No somos culpables de eso. Pero delante de Dios sí tenemos que tomar acciones y sí tenemos que tomar partido. Y aquí en otras palabras, lo que se generó fue lo que se abrió fue una puerta de maldición que hay que cerrarla, que tenemos que cerrarla porque pues, es una cosa bastante delicada. ¿Y qué le dice Dios a Aarón? Usted ahora se hace responsable y tienen que llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. En otras palabras, Dios le está diciendo a Aarón, está confirmando su autoridad, está confirmando el sacerdocio, pero también le está diciendo, tenga en cuenta esto. Y a partir de ahora, santifíquense y no vuelvan a pecar. Anden con cuidado. En otras palabras, Dios les está diciendo eso. Anden con cuidado. Y aquí nosotros tenemos que aprender esto. Y es andar con santidad. Es andar con mucho cuidado. Andar con cautela delante de Dios. Entender el ministerio y la posición que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha entregado. Porque Dios nos ha entregado una posición en la cual nosotros tenemos que vivir en santidad, vivir una vida limpia, una vida santa. Y como cabeza de una familia espiritual, pues nosotros terminamos siendo responsables de lo que suceda, de todo lo que suceda. Aarón hubiera podido decir, pero es que eso no fue culpa mía, eso lo hizo Coré. Y en unas palabras, pues podríamos decir que sí. Eso pues fue un asunto de Coré. Pero espiritualmente, Aarón era el responsable de la familia. Aarón era el principal. Y Dios le dice, llevaréis el pecado del santuario y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. O sea, sobre sus espaldas. Ahora, ¿qué tenía que hacer Aarón? Aarón tenía que acercarse a Dios y hacer sacrificios por ese pecado, por limpiar esa herencia que se gestó ahí. Ahora Dios de una manera juzgó al pecador, juzgó a los pecadores y eliminó el foco, digamos, el foco de infección. Esos que se rebelaron cayeron. Esos que se rebelaron cayeron y quedaron fuera. Pero de todos modos queda una herencia espiritual y queda una puerta abierta que es la que usted y yo debemos cerrar en el nombre del Señor. Una vez más yo lo digo, que aunque no somos culpables de lo que nuestra familia ha hecho, no somos culpables, sí somos responsables de que esa herencia de maldición no se vuelva a levantar. Y eso se llama una iniquidad. Y Aarón tenía que andar con mucha cautela. Aarón y los levitas tenían que andar con mucha cautela a partir de ahora. Y Dios les da unas instrucciones. Dios les dice a Aarón, y a partir de ahora pues van a servir en el tabernáculo, dice, y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio. Dice el versículo 5, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga mal la ira de los hijos de Israel.
En otras palabras, Dios ordena que los sacerdotes tengan el cuidado del santuario. Debían cuidar la casa de Dios. Ahora nosotros somos, Dios a nosotros nos ha instituido como sacerdocio santo. La Biblia nos lo dice. La Biblia nos enseña que somos sacerdotes. Sacerdocio santo, real sacerdocio, nos dice la palabra de Dios. Como real sacerdocio, entonces tenemos que aprender a cuidar el santuario. También la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que, ¿dónde habita Dios? Dios habita en medio de nosotros. Y como sacerdotes del Dios Altísimo, como real sacerdocio, el primer templo que nosotros tenemos que cuidar es nuestra vida. Vamos a mirarlo así desde este punto un poco más profundo. El primer templo que usted y yo estamos llamados a cuidar es nuestra vida, el lugar donde Dios habita, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que estar santificado, limpio, en todo nivel, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, mental, a nivel interior. Y tenemos que ocuparnos de que no venga ninguna inmundicia a nuestra vida, nada que pueda contaminar, nada que pueda dañar. Ese es el primer nivel. Pero también Dios nos puso en medio de una familia en la fe. Que también tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar esta familia. Tenemos que cuidar la iglesia. La iglesia en la que Dios nos puso, en la que Dios nos colocó. Primero vamos a hablar de la iglesia como familia, pero también hablemos de nuestros lugares de reunión. Son lugares sagrados, lugares que también tenemos que cuidar y santificar. Dice, y tendréis cuidado del santuario y el cuidado del altar. Mire que esto es importante. Nuestra vida a nivel personal es un altar para el Señor. Y tenemos que cuidarla todo el tiempo. Entonces, pues la primera parte de lo que nos está hablando este capítulo 18, pues es eso. Dios está confirmando el sacerdocio de Aarón y la labor de los levitas. Ahora dice a partir del versículo 8 y en adelante, hasta el versículo 24, algo bien interesante. Póngale cuidado. Dice, dijo más Jehová a Aarón, he aquí que yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales será tuyo. Pero harás que se redime el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Vamos a parar hasta ahí, porque del versículo 8 al versículo 15 y en adelante, el Señor nos está dando, o le está dando a Aarón también una instrucción bastante especial. Dice, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción,
y a tus hijos por estatuto perpetuo. Y entonces aquí ya el Señor está tocando un tema bien especial. ¿De qué vivían los sacerdotes y de qué vivían los levitas? ¿Cuál era el sustento? Ahora, teniendo claro que esto lo vamos a ver aquí en un versículo más adelante, pero voy a adelantarme un poquito. Dios le dice a Aarón y a los sacerdotes y a la tribu de Leví que ellos no iban a tener tierra, que ellos no iban a tener una heredad física. Luego, la heredad que ellos iban a tener era una heredad espiritual. Eso podría parecer muy injusto, ¿verdad? Podría, digo yo que podría, que Dios le dio heredad a todas las tribus. Pero a los levitas, incluyendo a Aarón también, porque Aarón también era levita y su familia, Dios le dice que su heredad va a ser el mismo. Dice, yo soy tu heredad, dice más adelante. La heredad, o sea, Dios era el que iba a sostener directamente a los levitas, mientras ellos se encargaban del tabernáculo, mientras ellos se encargaban del ministerio. Ahora, eso no quiere decir que los levitas iban a ser unos pobres desamparados en medio de la tierra. No es así. Ellos, pues, igual, Dios les asignó, Dios le dijo a las demás tribus que tuvieran, que les asignaran unas tierras, unas porciones de tierra para que ellos vivieran, para que ellos establecieran allí sus viviendas en medio de cada tribu. O sea, desamparados no quedaban. Cada tribu tenía el deber de sostener a esos levitas. Entonces, miremos que aquí esto es bien interesante. Dios le dice a Aarón, yo he dado también el cuidado de mis ofrendas. O sea, las ofrendas, ¿a quién llegaban? ¿A las manos de quién llegaban? Llegaban a las manos de Aarón. Las primicias, aquí lo dice en la palabra de Dios, esas primicias, dice, son para ti. Y eso lo tenemos que entender aquí también de una forma bien especial. Mire, Dios de alguna manera se está ingeniando la forma de sostener el cuerpo sacerdotal. A los levitas, a los que sirven o los que servimos en la casa de Dios, tenemos una labor bastante especial. A veces, pues sí, ingrata, porque aquí lo vemos en estos capítulos que fueron también bien fuertes para Aarón. Yo creo que para Aarón no fue fácil que se le juzgara, que se le criticara, que se levantara toda una cantidad de gente a juzgarlo, a hablar mal de él. Yo creo que para Aarón no fue fácil. Y no es nada fácil que a ti que se levanten y te juzguen, te critiquen y hablen mal. No es nada fácil. Y nosotros en nuestra vida lo hemos vivido. Hemos vivido eso. Pero Dios de una forma bien especial confirma el sacerdocio. Y le dice, y aquí le está diciendo a Aarón, mire Aarón, usted va a estar al cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. En otras palabras, las ofrendas, las primicias y todo esto eran para Aarón. Y ahí viene el sostenimiento del pueblo. El sostenimiento, de parte de Dios. Porque estas ofrendas las personas se las daban a Dios. Se las ofrecían al Señor. Pero aquí terminaban en manos de Aarón. Pero Aarón también tenía una responsabilidad. Aarón y su familia. Y los levitas. Y es que ellos debían estar en mucha santidad. Dice, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Y dice en el versículo 10, en el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Y dice, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Ahí más adelante lo dice en el verso 11. Luego, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? De vivir en santidad, de administrar estas ofrendas con santidad, de una manera limpia. Mire,
En otras palabras, hay muchas personas que esto no lo han entendido, desafortunadamente. No han entendido que la casa de Dios necesita un sostenimiento. Hay muchas personas que les cuesta entender que la casa de Dios, que el ministerio necesita un sostenimiento, necesita un mantenimiento. Luego, cuando usted y yo damos ofrendas, cuando usted y yo damos diezmos, cuando usted y yo damos primicias, siembras, todo esto, estamos sosteniendo la casa. Estamos sosteniendo la casa. Estamos, de alguna manera, dando provisión para los siervos, para los que sirven en la casa. Y esto nos tiene que encender las alarmas. ¿Qué tanto estamos nosotros ocupándonos de aquel que sirve o de aquellos que sirven? ¿Qué tanto estamos ocupándonos de aquellos que de alguna manera lo están entregando todo? Porque los levitas todos los días estaban pendientes de tener un tabernáculo limpio, de tener los metales brillados, de quitar el polvo del tabernáculo, de tener los utensilios preparados para los sacrificios que cada uno llevaba. Tanto Aarón como sus hijos, como los levitas encargados, debían de estar al pendiente de todas las cosas. Pero aquí tenemos nosotros que mirar la otra parte. ¿Qué tanto nos estamos nosotros preocupando de que esos levitas vivan bien? De que esos levitas tengan un bienestar. Ahí es donde viene el secreto. La Biblia nos está hablando a nosotros desde hace mucho tiempo del valor de dar, de la bendición que hay cuando nosotros damos las ofrendas. Primero, es una bendición a nivel personal, es una bendición para aquel que da. Dad y se os dará, dice la Biblia, medida buena, apretada y remecida. Y cuando usted da, cuando usted abre su mano para dar, está abriendo su corazón y está disponiendo su corazón para recibir las cosas grandes y sobrenaturales de Dios. Pero también cuando usted da, cuando usted da su ofrenda, cuando usted da su diezmo, usted está protegiendo la vida de aquel siervo que lo está dando todo para edificar su vida. Usted está también cubriendo la vida de aquellos que están dándolo todo de alguna manera para edificar la vida de muchos, para ir y traerle una palabra, para ir y orar todo el tiempo. Miremos lo importante. Y aquí la Biblia nos lo está diciendo. El sostenimiento de Aarón y el sostenimiento de los sacerdotes y de los levitas era a través de las ofrendas. Ese era el trabajo que ellos hacían. Ellos no trabajaban. El trabajo era ese. Era un trabajo a tiempo completo. Pero ellos también tenían el deber de vivir en santidad, de santificarse todos los días, porque esas ofrendas eran ofrendas santas delante de Dios. Vamos a orar y vamos a terminar esta primera parte aquí. Padre bueno, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por regalarnos tu palabra, Señor, por darnos tu palabra y por permitirnos hoy entender las cosas grandes y sobrenaturales que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre bueno, grande y poderoso, a ti te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre Santo, porque tú hoy nos has permitido entender la necesidad que tenemos de cuidar tu templo, de cuidar, Señor, este templo que es nuestra vida, de cuidar el altar, Señor, de cuidar el altar de Dios en nuestros corazones. Padre Santo y poderoso, gracias por escogernos. Gracias por hacernos tus sacerdotes, ese real sacerdocio, por confirmarnos como real sacerdocio. Ahora, Padre Santo, ayúdanos
a entender que como hijos tuyos también tenemos el deber de darte a ti lo que te corresponde, de darte a ti, Señor, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, porque es un mandato tuyo, Señor, y porque también sale de nuestro corazón el darte a ti, Señor, la ofrenda para sostener tu casa, Señor, para sostener el santuario y para dar algún sostenimiento, Señor, a sus hijos, a aquellos que te sirven. Hoy bendecimos, Señor, a todos aquellos que sirven en tu casa, a todos aquellos que hoy, Señor, han consagrado su vida para servirte a ti. Padre Santo y Poderoso, gracias por esta cantidad de siervos y siervas, Señor, que han dedicado su vida a tiempo completo para tu servicio, Padre bueno. Hoy yo te pido que derrames de tu bendición sobre cada ministro, sobre cada siervo, Señor, sobre cada misionero, Padre Santo, aún los que servimos en esta casa, Señor, en la Iglesia Renacer. Yo te pido que derrames de tu bendición y de tu amor, de tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por sostenernos. Gracias por sostener tu casa, Señor. Gracias, Padre bueno, por hacer tu obra preciosa y perfecta en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo te pido, Padre Santo, que el día de hoy tú muevas tu mano con poder y sigas sosteniéndonos, que sigas haciendo un milagro, Señor, en tu casa, y que nos dé, Señor, el sustento que necesitamos para suplir los gastos cada mes, Señor, y que haya abundancia en tu casa, Padre bueno. Yo te alabo y te bendigo, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.